Hermanos, buenas tardes. Pues hoy es jueves, día de meditar en la palabra de nuestro Señor. Y bueno, pues estamos meditando en el capítulo 19 del libro de los Hechos, ¿verdad? Ya hoy terminamos el capítulo 19. Y vamos ahí en el verso 22. Pablo se quedó en Macedonia, se detuvo por un tiempo en Asia, predicando la palabra de nuestro Dios. Y bueno, vamos ahora a partir del verso 23, está en Éfeso. Dice: en aquellos días, en aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque cierto platero llamado Demetrio, que elaboraba en plata tablillas de Artemisa, o sea, Diana, la diosa Diana de ellos, y daba no poca ganancia a los artesanos, o sea, daba mucha ganancia a los artesanos estos templecillos de plata, ¿verdad? Reunió a estos con los obreros de oficio semejantes y les dijo: hombres, saben que nuestra prosperidad proviene de este oficio. Y ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido y apartado a la mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay el peligro de que este negocio nuestro caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Artemisa o Diana sea estimada en nada y que pronto sea despojada de su majestad aquella a quien adoran toda Asia y el mundo. Al oír estas palabras se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Artemisa de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, se lanzaron unánimes al teatro, arrebatando a Gallo, a Aristarco, macedonios y compañeros de Pablo. Aunque Pablo quería salir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él y le rogaron que no se presentara en el teatro. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa y la mayor parte ni sabía por qué se habían reunido. Entonces algunos entre la multitud dieron instrucciones a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante, y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hacer una defensa ante el pueblo. Pero reconociendo que era judío, todos volvieron a gritar a una sola voz por casi 2 horas. Grandes Artemisa de los Efesios, a lo que estaban gritando por 2 horas. Por fin, cuando el magistrado había apaciguado a la multitud, dijo: hombres de Éfeso, ¿qué hombre hay que no sepa que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la majestuosa Artemisa y de su imagen caída del cielo? Según pues era esta, esta Artemisa o Diana de Éfeso, había sido enviada por Zeus. Y pues, y dice aquí la explicación que posiblemente fuera algún meteorito que había caído en el sitio y había caído en una forma, de tal forma que la veneraban ahí en ese lugar, ¿verdad? Ya que no puede ser contradicho, conviene que se apacigüen y que no hagan nada precipitado. Pues han traído a estos hombres que ni han cometido sacrilegio alguno, ni han blasfemado a nuestra diosa. Por tanto, si Demetrio y los artesanos que están con él tienen pleito contra alguno, se conceden audiencias y hay procónsules, que se acusen los unos a los otros, y si buscan alguna otra cosa, será deliberada en legítima asamblea. Pero hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto hoy, sin que tengamos ninguna causa por la cual podamos dar razón de este tumulto. Y habiendo dicho esto,
se disolvió la concurrencia. Y bueno, pues esta era ahora sí que los efectos de la predicación del apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, este Pablo ha persuadido y apartado a mucha gente diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y bueno, no solamente hay peligro de que este negocio caiga, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa, o Diana de Éfeso, como también le llaman en otras versiones, sea nulificado y que pronto sea despojada de su majestad aquella a quien adoran todo el Asia y el mundo, ¿verdad? Pues era un conflicto de intereses ahí, ¿verdad? Eh, estaban en Éfeso pues era Artemisa, se vendían templecillos de Diana o Artemisa, vámonos de cualquier forma, se vendían templecillos ahí y de plata, ¿verdad? Para de esta diosa Artemisa, ¿verdad? Y según la creencia era que Zeus la había mandado del cielo. Recordemos que pues era una cultura griega, ¿verdad? Entonces había mucha mezcla pues, de los dioses griegos, de Zeus, de Hércules, de todos ellos, ¿verdad? Entonces supuestamente a Artemisa había caído un templecillo por ahí de plata que él había mandado Zeus. Y bueno, pues también ahí la explicación dice que posiblemente era un meteorito que había caído, ¿verdad? Y con cierta forma de algún templo o algo, ¿verdad? Pues se vienen quemando, entonces adquieren figuras muy distintas, ¿verdad? Entonces, pero todo esto era porque se estaba desacreditando el negocio y aparte la diosa Diana ya no estaba siendo venerada porque pues era algo hecho con manos, ¿verdad? Y lo que el apóstol Pablo predicaba era, eh, pues como veíamos, ¿verdad? Que aquí en Asia, en Corinto, estuvo predicando sobre el Dios no conocido, ¿verdad? Que eran muy religiosos, entonces ellos tienen ese Dios no conocido. Pero bueno, vemos aquí que eh, Pablo sigue predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y es por testimonio de los mismos de ahí de Éfeso. Y ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, y pues la predicación del apóstol Pablo estaba haciendo mella al negocio y bueno, ellos lo disimulaban con que Diana iba a ser menos, con que Diana ya iba a menguar, ¿verdad? No solamente el peligro de nuestro negocio, sino que caiga en descrédito el templo de la gran diosa Artemisa, ¿verdad? Sea estimada en nada. Y bueno, cómo la palabra de Dios penetra, ¿verdad? Y va poniendo en perspectiva todo lo que nosotros pensamos y hacemos. Aquí ya a muchos de Éfeso, ya la predicación de la palabra de Dios, pues había ido quitando pues todas esas telarañas del cerebro, ¿verdad? De adorar a esta imagen, ¿verdad? Y bueno, pues eso es lo que hace la palabra de nuestro Dios. Llega a ser el centro de la vida, ¿verdad? Llega a ser el centro, ¿verdad? Y aquí, pues estos hombres pues estaban viendo que peligraba su negocio y aparte estaba siendo desacreditada la diosa Artemisa, ¿verdad? Y bueno, se hace el alboroto grande, ¿verdad? De tal forma que pues el apóstol Pablo tenía muchos amigos ahí y lo protegieron, ¿verdad?
quería salir pues ahora sí que empezó a gritar la multitud, porque pues fueron pues ahora sí por estos negociantes fueron eh, diciendo que Pablo era el culpable, ¿verdad? Y pues se juntaron, empezaron a gritar, dice que por 2 horas gritaban una cosa y otra, y otros, como siempre sucede, no sabían ni por qué se habían reunido, ¿verdad? Pero todo esto es respuesta a la palabra de Dios. Todo esto es respuesta a que la palabra de Dios viene a quitar muchas cosas de nuestra mente, ¿verdad? Vemos en el episodio anterior cómo aquellos magos que se arrepintieron llegaron a dejar los libros, ¿verdad?, de magia que tenían, y dice que llegaron a hacer como 50,000 monedas de plata, como cada moneda de plata, cada denario era un día de salario. Entonces pues eran pues 50,000 días de salario lo que estaban ahí quemando, ¿verdad? Y bueno, pues a mí me llama la atención cómo la palabra de Dios cambia los pensamientos, cambia los deseos, cambia nuestra forma de pensar, ¿verdad? Aquí, bueno, pues estos se les estaba acabando el negocio y por eso estaban gritando y gritando grandes Artemisa de los Efesios o grandes diosa de Diana de los Efesios. Y, y pues hasta llegó un magistrado ahí, ¿verdad? A, pues ahora sí que a tratar de apaciguar todo este alboroto que se había hecho por ahí, y diciendo que pues Pablo no había cometido ningún sacrilegio ni blasfemado a la diosa, ¿verdad? Sino era simplemente el negocio de estas gentes que se estaba desacreditando, ¿verdad? Y bueno, y este magistrado dice, bueno, pues si hay algo, pues acúsense, hay aquí testigos, hay procónsules, hay audiencias, acúsense unos a otros, pero dejen de hacer tanto alboroto porque va a ser motivo de que nos encarcelen por sedición, por revoltosos, ¿verdad? Y dice, bueno, habiendo dicho esto, se disolvió la concurrencia, ¿verdad? Pero me llama la atención cómo la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser, ¿verdad? Y pues negocio no, se estaba desacreditando, había cambios de pensamiento de la gente, ¿verdad? Y ellos pues defendiendo su negocio. Pero la palabra de Dios sigue avanzando y avanzando y avanzando conforme el apóstol Pablo y los discípulos van predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues Dios los guarde como siempre en el hueco de su mano. Él dice que nos tiene en su divina mano y nadie nos puede arrebatar de ahí, ¿verdad? Entonces, pues que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos, y este próximo domingo pues nos veremos en forma presencial.